Como saben, estamos cada domingo en este tiempo considerando la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Así que voy a pedir a la congregación, a los hermanos, que vayamos al capítulo 5 de esta epístola. Capítulo 5 de Efesios. Vamos a volver a leer desde el verso 21 hasta el verso 33. Pero hoy vamos a comentar, con la ayuda del Señor, los versículos 25 hasta el 33, con su ayuda, ¿sí? Y antes de leer, amados hermanos, nosotros vemos en las Escrituras que desde principio al fin se trata de una historia de amor. Vemos que comienza la revelación de Dios en Génesis, al capítulo 2, con un matrimonio. Y concluye la revelación de Dios en Apocalipsis capítulo 19 con las bodas del Cordero, otro matrimonio. Así que se trata de esta relación de amor entre el Hijo de Dios y la iglesia. Ese es el tema, ese es el hilo conductor a lo largo de toda la revelación de las Escrituras. Hoy estamos tratando el tema del matrimonio en esta epístola tan importante, pero sabemos que este tema del matrimonio es una parábola que está representando esta relación tan preciosa que el Hijo de Dios tiene con su iglesia. Así que con la ayuda del Señor, hoy vamos a hablar del rol del marido, de lo que le corresponde al marido, sin olvidarnos de lo que tiene que ver con la mujer. Pero no nos olvidemos, amados hermanos, que estamos tratando un aspecto del matrimonio que representa el matrimonio eterno, el fin por el cual existen todas las cosas, el misterio grande que acá está revelado en la palabra de Dios, que es Cristo y la iglesia. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Voy a leer a partir del verso 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Estamos en la sección práctica de la epístola. La semana pasada decíamos que a partir del capítulo 4 de esta epístola, el apóstol Pablo nos muestra cuál debe ser nuestra conducta cristiana. Pero eso nos lo muestra
el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, solamente después de habernos dado la revelación de toda la provisión que ya tenemos en Cristo Jesús. Hay un texto fundamental en esta epístola que es el capítulo 1, versículo 3, donde dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea que hay toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo para todos los que hemos creído en el Señor Jesús. Cada creyente, cada hijo de Dios ha recibido de parte de Dios el Padre muchas y grandes y todas las bendiciones necesarias para que podamos vivir una vida que agrade a Dios. Es la persona de Jesús por el Espíritu Santo que nos capacita a nosotros como hijos de Dios a poder cumplir con las demandas que Dios tiene de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Por eso esta parte práctica, amados hermanos, no la podemos predicar al mundo, porque es imposible para el hombre que no tiene el Espíritu Santo, es imposible para el hombre que no tiene esa provisión poder cumplir con las demandas tan altas que Dios muestra en esta sección práctica. Así que Dios nos provee todas las cosas en Cristo, y ahora que hay esa provisión por el Espíritu Santo, el mismo Dios nos demanda, nos exige que vivamos de forma consecuente a la profesión de nuestra fe. Amén. La primera parte de la epístola, por ende, se trata de la provisión. Y la segunda parte de la epístola se trata de la expresión práctica de aquella provisión. Amén, hermanos. ¿Se entiende eso? En el capítulo 5, al versículo 18, encontramos un texto fundamental que tiene que ver con esta sección práctica. ¿Cuál es ese texto? Pablo dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. O sea, es necesario que cada creyente entienda que la posibilidad única que tiene para poder cumplir con aquello que vamos a leer hoy, que se refiere más a los maridos, es si está lleno del Espíritu. No nos ilusionemos, no es posible poder cumplir con estas demandas sino por la llenura del Espíritu Santo. Amén. Así que debemos buscar la llenura del Espíritu Santo. Debemos anhelar ser llenos del Espíritu Santo. Debemos buscar el rostro de Dios para que a través de la llenura del Espíritu Santo, del poder de Dios en nosotros, podamos ser capaces de poder agradar a Dios en nuestro andar, en nuestras relaciones. El apóstol Pablo, a partir del versículo 21, va a mostrar la necesidad de que estemos sujetos unos a otros. Ahí en el verso 21 del capítulo 5 dice: sometiéndoos o someteos unos a otros en el temor de Dios. O sea, lo que se va a tratar de manera particular es la sujeción, que como decíamos el domingo pasado, nos cuesta mucho obedecer, sujetarnos unos a otros, porque somos independientes, individualistas, somos señores y amos de nuestra vida y no queremos que se nos diga lo que tenemos que hacer, no queremos sujetarnos a los demás, nos cuesta. Pero como hijos de Dios, el apóstol está mostrando la necesidad que tenemos de, en el temor de Cristo, sujetarnos unos a otros. Y eso se refleja, eso se traduce en estas tres relaciones que Pablo va a desarrollar a partir del verso 22 hasta el capítulo 6 del verso 9. Tres relaciones. ¿Cuáles son? Matrimonio, relación de hijos y padres y relación de esclavos y amos. Ustedes van a ver, hermanos, amados, que cuando Pablo habla del tema de la sujeción y del orden que Dios ha establecido, de la autoridad y de la sujeción, él siempre va a comenzar por la parte que tiene que sujetarse. En el verso 22 dice las casadas. En el capítulo 6, verso 1 dice hijos. Y en el capítulo 6, versículo 5 dice siervos. O sea, tanto las casadas como los hijos y los siervos son la parte de estas relaciones que tiene la necesidad de sujetarse. Las casadas a sus maridos, los hijos a sus padres y los siervos
a sus amos. Eso es importante entender, ¿sí? Son 3 relaciones. La semana pasada comenzamos por el matrimonio y la parte de la mujer. Ya lo dijimos, así que no vamos a volver a hacer el repaso. Las mujeres yo creo que entendieron bien esa parte. ¿Amén? ¿Es así, hermanas? ¿Se recuerdan esa parte? Perfecto. Así que hoy les toca a la otra parte. Y me agrada ver a muchos varones que están casados. No voy a decir que levanten la mano los que están casados porque yo sé bien todo lo que están casados acá, aparte de las personas que son nuevas. Pero esto sirve también para aquellos que quieren casarse, que también están entre nosotros. Amén. Que tienen el deseo de tener una vida matrimonial. Ahora, amados hermanos, voy a decir claramente que el hecho de no casarse no significa que seamos frustrados o que no logremos lo que Dios quiere para todos, porque el matrimonio no es para todos. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 7 que cada uno tiene su don de parte de Dios y algunos tienen la gracia de Dios de ser solteros y en su soltería el Señor quiere que los sirvan. Amén. Así que los solteros no se preocupen. El Señor les ha dado la gracia, si ese es el llamamiento que tienen y el don que Dios les ha dado, sobre todo el de continencia para servir al Señor, sirvan al Señor en su soltería. Pero a los casados, Pablo está hablando de una manera particular para que puedan cumplir lo que Dios manda. Verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Primero que voy a hacer notar esta mañana es que esta palabra amad es ágape. Aquí conjugado es agapateo. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que los maridos deben amar con el amor ágape a sus esposas. En el griego hay diferentes palabras para referirse al amor. Hay 5 palabras. Las más conocidas son eros, que tiene que ver con un amor más sensual, romántico, tiene que ver con la intimidad de la pareja. Pero también hay otra palabra que es filia, que tiene que ver con amistad, compañerismo. También eso es una palabra en griego que se refiere al amor. Pero después está la palabra ágape, y la palabra ágape que se utiliza aquí en el texto original tiene que ver con un amor desinteresado, un amor que no busca su propia ventaja, ¿sí? Sino que piensa desinteresadamente en el otro. Dios es amor ágape. Dios, como hemos celebrado esta mañana en nuestro culto, olvidándose de sí mismo y de su gloria, pensó en nosotros. No porque nos necesitaba, hermanos. Tenemos que tener en claro que Dios no nos necesitaba a nosotros para ser completo. Dios por pura gracia y por puro amor nos creó, y por pura gracia y por puro amor vino a salvarnos después de que el hombre se separó, se apartó de Dios por el pecado. Porque así es Dios. Ese es el amor de Dios. Es un amor increíble, incomprensible para la mente humana. Bueno, la palabra aquí, amad a vuestras mujeres, es ágape. O sea, lo que está queriendo decir el apóstol Pablo es que los maridos tienen que amar a las mujeres con ese tipo de amor. Eso no significa que el amor eros o el amor filia no deben estar involucrados en el matrimonio. Claro, eso también es parte del matrimonio, pero no podemos, digamos, fundamentar nuestras relaciones matrimoniales con el amor eros, porque uno de nosotros se puede enfermar, se puede accidentar o pueden pasar situaciones particulares que de alguna u otra manera impidan que la relación entre los dos pueda concluirse o consumarse, que no puedan tener la libertad de practicar la sexualidad dentro del matrimonio. Eso puede suceder y ha sucedido. Por ende, claro que es un aspecto importante en la relación cristiana. Generalmente dicen que ese aspecto es el termómetro de cómo anda nuestro amor ágape entre nosotros. El amor eros, claro que sí, es parte de nuestra relación, pero no es
el fundamento y no es lo que Pablo está diciendo que los maridos deben amar a sus mujeres. O sea, no debemos casarnos con la idea de poder satisfacer ese deseo de que Dios ha puesto en nosotros, porque, hermanos, cuando sucede que eso no es posible cumplirlo, entonces se acabó el amor. Amén, ¿se entiende? También no excluye la palabra filia, el compañerismo. Es muy importante que entre los casados pueda haber compañerismo y amistad. Es importante que se pueda dedicar tiempo para hablar, para hacer cosas juntos, para ser no solamente amantes, sino también amigos, compañeros, abrir nuestros corazones, tener a nuestro cónyuge como nuestro compañero y como nuestra compañera. Eso es fundamental. Los maridos y esposas que no han cultivado el compañerismo a lo largo de sus matrimonios han creado una ruptura tal que después es prácticamente insanable. Así que cuando se descuida este aspecto del compañerismo y de la amistad con nuestro propio cónyuge, eso a la larga trae consecuencias muy drásticas. Pero aquí Pablo lo que está diciendo es el amor ágape. ¿Cómo estamos en esa área? ¿Estamos amando a nuestras esposas desinteresadamente? ¿Estamos negándonos a nosotros mismos para pensar en el bien de ellas? Porque si ese es el caso, amados hermanos, entonces las demás formas y expresiones de amor serán equilibradas y surgirán naturalmente. Pero si falta el amor ágape, digamos que las demás expresiones, digamos que no tienen la fuerza de hacer que podamos permanecer unidos hasta que la muerte nos separe y permanecer unidos de una manera feliz, armoniosa y gozosa. Amén. El hermano Martin Lloyd-Jones recordaba algo que había leído del hermano Watchman Nee sobre cómo el Señor está restaurando a Pedro. ¿Se acuerdan que Pedro negó al Señor? ¿Se acuerdan? ¿Qué le dice el Señor cuando se le apareció a Pedro y a los demás en Juan? Creo que es el capítulo 21. ¿Pedro, me amas? ¿Se acuerdan, no? ¿Cuántas veces se lo preguntó? 3 veces. Las primeras 2 veces, la palabra que el Señor usa y que se traduce en el griego es Pedro, ágape, me agapao, es me amas, me agapao. O sea, el Señor estaba utilizando el amor ágape. Pedro, me amas desinteresadamente. Y Pedro le respondió al Señor, Señor, la primera vez, tú sabes que te amo. Pero la palabra que utiliza ahí, la traducción es, tú sabes que te amo como amigo, como compañero. No con ese amor. La segunda vez el Señor le volvió a preguntar a Pedro de esa forma y Pedro le volvió a responder, sí, Señor, tú sabes que te quiero como amigo, como compañero. Pero la tercera vez es impresionante ver cómo el Señor baja el nivel del amor y del entendimiento del amor que tenía Pedro y le dice, Pedro, me amas, pero ahí ya no utiliza la palabra ágape, sino filia. O sea, el Señor siempre desciende a nuestro nivel de entendimiento para que podamos entender y llevarnos al nivel del amor que Dios quiere que tengamos. El Señor desea que aprendamos a amar con un amor ágape. Y el Señor sabía que Pedro en ese momento necesitaba que el Señor se acerque a él para elevarlo a ese nivel que Dios estaba demandando de Pedro. Pedro al final aprendió a amar al Señor con un amor ágape. ¿Ustedes saben cómo murió Pedro? Crucificado. Y no de la misma forma que su Señor, porque no se sentía digno. Boca para abajo. Ese es un amor ágape. Pedro aprendió a amar al Señor con un amor ágape. Y Pedro estaba casado. Cuando aprendemos a amar al Señor con un amor ágape, amados hermanos, entonces vamos a poder amar a nuestras esposas con ese mismo amor. La palabra dice en Romanos capítulo 5 que el amor de Dios, el ágape, fue derramado abundantemente en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando entendemos cuán gran amor Dios tuvo por nosotros y lo experimentamos y somos
investidos, atropellados por ese tren de amor del Señor Jesús en nuestros corazones. Eso hace inevitablemente que seamos capaces de poder amar a nuestras esposas y a nuestros hermanos con ese mismo amor. Así que es necesario primero entender, comprender, experimentar el amor de Dios en nuestros corazones. Un marido que no pasa tiempo con su Señor. Un marido que no experimenta al Señor con su amor en intimidad, que no lee la palabra. Es imposible que pueda amar a su esposa con el amor de Dios. Pero un marido que aprende a depender de su Señor, que aprende a deleitarse en el amado todos los días, él recibe la provisión de Dios para poder amar a su esposa de la misma manera. Amén. Maridos, amad a vuestras esposas, a vuestras mujeres. Y Pablo va a explicar este amor. Por eso dice la comparación. Dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ese es el amor ágape. El amor ágape es un amor que entra en acción. No es solamente un amor que dice, mi amor, te amo. Es lindo que los maridos puedan decir a sus esposas piropos, agradecimientos, que la alaben. Un marido no debería quedarse atrás respecto a ningún otro con relación a los halagos que recibe su esposa. Jamás, jamás. Si mi esposa es halagada, jamás debe ser halagada más que yo. Y eso también a veces públicamente hay que hacerlo. Pero no es suficiente decirlo a voz, porque las esposas necesitan que esa lámpara que está torcida hace 3 años en el pasillo se pueda corregir. Ese cuadro que está así hace 2 años y a ella le genera un fastidio constante, uno puede decir no solamente a la mañana, mi amor, te amo, sino poner bien ese cuadro. No solamente decirle, mi amor, daría mi vida por vos, pero cuando hay un problema, uno se queda en la camita acostado y deja que ella vaya a resolver el problema. O sea, el amor es, claro, se expresa con palabras, pero también y sobre todo es una acción. Por eso el amor ágape de Dios se manifestó en la acción de Jesús, que vino a darse por nosotros. Amad, maridos, a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El Señor nos amó, dio su vida por nosotros. Y nuestra salvación comienza por algo que el Señor hace, no en nosotros, sino algo que hace por nosotros. Todo aquel que reconoce que Jesucristo es su Señor, arrepintiéndose y creyendo en Él, es declarado justo por la obra que Jesús hizo por Él en la cruz. Ese es un aspecto inicial de nuestra salvación y tiene que ver con la justificación, por lo que el Señor hizo por nosotros, en favor nuestro. El amor ágape se traduce y se define de la mejor manera en 1 Corintios capítulo 13. Quiero que me acompañen para que vean la definición del amor ágape o el desglose del amor ágape. 1 Corintios capítulo 13. Miren, hermanos, cómo es este amor ágape. Verso 4. 1 Corintios 13:4 dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y por último, la primera parte del verso 8 dice, el amor nunca deja de ser. Ese es el amor ágape. Ese es el amor que el Señor Jesús tuvo para con nosotros, dándose voluntariamente para salvarnos. No se irrita, no busca lo suyo propio. Nosotros no nos casamos para que nuestra esposa pueda satisfacer mis sueños. Nosotros no nos casamos para que ella sea el objeto de mi felicidad.
Nosotros nos casamos porque buscamos su felicidad. Nosotros nos casamos y nos deberíamos casar buscando la felicidad de ella, olvidándonos de nosotros. Y ese es el mejor camino para nuestra propia felicidad. Aquellos maridos que han descuidado este aspecto y se han olvidado de que Cristo es nuestro modelo a seguir, han sufrido las consecuencias y han hecho sufrir a sus esposas. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Verso 26 del texto que estamos analizando dice así: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Esta misma epístola nos dice en el capítulo 1 el propósito por el cual fuimos escogidos por Dios antes de la fundación del mundo. En el verso 4 del capítulo 1 dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Por qué el Señor murió por la iglesia? Y acá no estoy limitando la expiación del Señor. Pablo está hablando del matrimonio, por ende se está refiriendo a la iglesia. Esto no significa que el Señor no haya muerto por todos. Pero ¿por qué el Señor murió por su prometida? Para santificarla. Esa palabra para es el propósito. La santificó en un primer sentido posicional. ¿Qué significa eso? La palabra santo es ser apartado para un uso particular. Así que el Señor murió por ella para, en primer lugar, santificarla en un sentido posicional. Hermanos, hermanas, somos santos. No es que somos santos porque hayamos hecho algún milagro y después de que morimos se nos beatifica. No, esa es una invención humana del catolicismo romano. Los santos, según la palabra del Señor, son aquellas personas que han sido separadas por Dios mediante la fe en su Hijo Jesús. Así que a veces somos santos perezosos, somos santos arrogantes, somos santos que aún necesitan el trabajo del Señor en nosotros, pero somos santos no porque hayamos hecho algo, sino porque Él nos separó en virtud de su Hijo Jesús por medio de la fe que hemos depositado en Él. No es que mi fe es un mérito, la fe es un medio simplemente, pero el mérito es de Cristo. Así que Él nos santificó para santificarla. El Señor quiere una iglesia santa para santificarla, no solamente a nivel posicional, sino también a nivel vivencial. ¿Qué significa eso? Que necesitamos la obra del Espíritu Santo constantemente en nuestras vidas para que no solamente seamos santos posicionalmente, sino santos en nuestro andar. O sea, lejos del pecado. Lejos del pecado, hermanos. Nosotros somos santos y estamos representando al Dios Santo. No podemos vivir de una manera como el mundo. Esta misma epístola nos dice, desechando la mentira, hablando la verdad cada uno con su prójimo, que ni aun se nombre entre vosotros fornicación, inmundicia, avaricia, que es idolatría. O sea, los hijos de Dios estamos llamados a no solamente ser apartados para Dios, sino vivir una vida que agrade a Dios. Y Dios tiene una manera de santificar a su iglesia. ¿Cuál es? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Claro, hemos nacido de nuevo, como dice Santiago y Primera de Pedro, según la palabra poderosa, como dice Salmos 19, la palabra de Jehová, la ley de Jehová es perfecta y convierte al alma. Pero también esa misma palabra, amados hermanos, es la que nos purifica cada vez más para que seamos cada vez más santos. La palabra santo no es impecable, sino santo es apartado de todo lo que no agrada a Dios. Es cada vez más apartado para el Señor. Claro, en esta parte de la eternidad todavía no vamos a llegar al nivel de glorificación, porque estamos todavía luchando con nuestra vieja naturaleza, pero debemos avanzar, hermanos. Amén. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Se acuerdan la oración del Señor Jesús? Juan capítulo 17, no oro por el mundo, ni que los quites del mundo, oro por ellos que son mis discípulos, santifícalos
En la verdad, tu palabra es verdad. Un marido que no ora, que no lee las escrituras, no tiene chance de poder ser santificado por el Señor, porque es la acción del Espíritu Santo a través de la palabra la que lo purifica, la que lo santifica. Así que tenemos que ser expuestos a la palabra. Yo puse un ejemplo años atrás que mi hermano me hizo recordar y tiene que ver con nuestra participación en esta santificación. Y el ejemplo es, vamos a hacer de cuenta que el ser santificados es ser bronceados. Ay, qué raro ese ejemplo, ¿verdad? ¿A cuánto le gusta broncearse? Hay gente que no le gusta, porque capaz le daña. Hay gente que no puede estar expuesta al sol, ¿se entiende? Pero vamos a hacer de cuenta esta mañana que la santificación es estar bronceados. Bueno, ¿cómo se broncea uno? Señor, te pido que esta noche me hagas bronceado. ¿Así se broncea uno? Y se levanta a la mañana bronce con un color como si estuvo en Río de Janeiro, no sé, o en San Bernardino también, ¿verdad? No, hermanos. Es simple. Uno sale de su casa y se expone al sol, no en horarios, ¿verdad? Tipo mediodía, con este fresquito que tenemos últimamente. Se expone al sol y automáticamente el sol hace ese trabajo en nosotros. Así que nuestra participación es la de ser dóciles a la obra del Espíritu y exponernos a la palabra. Tenemos que decidir salir de nuestra comodidad, salir capaz de nuestro activismo. Hay muchos hermanos que dicen, hermano, no puedo, no tengo tiempo para leer, no tengo tiempo para, hay demasiado trabajo. Bueno, hermanos, eso es mentira. Estás engañado. Es un gran engaño. Porque así como tenés tiempo para ir al baño y para comer, porque ahí sí hay tiempo, y te haces de tiempo. Y si hay una noticia urgente, dejas todo. Hermanos, así debería ser nuestra urgencia, sobre todo los maridos, de estar expuestos a la palabra de Dios todos los días. Entonces seremos santificados, purificados por el agua de la palabra. Amén. Miren lo que hace el Señor. Entonces el Señor no solo nos justifica, pero también nos santifica. Pero hay un final, hay un propósito final. Verso 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito final? ¿Cuál es nuestro estadio final? Hermanos amados, como creyentes, se llama la glorificación. Se llama el día en el cual nuestros cuerpos serán redimidos y ya no tendremos la presencia del pecado en nosotros. Por ende, cuando creemos en el Señor, somos justificados. Cuando nos dejamos moldear por el Señor y su palabra, somos santificados. Y cuando vuelva el Señor, seremos presentados ante Él, así como describe la palabra. Él quiere una esposa sin mancha ni arruga, cosa semejante. El hermano Winnesley dice, mancha es pecado y arruga tiene que ver con el viejo hombre. O sea, nada de lo antiguo, todo nuevo. Y yo también lo quiero hacer más literal. Cuando resucitemos, hermanos, ¿saben qué? Ya no van a haber arrugas, no vamos a envejecer nunca más. Amén. Qué gusto, ¿verdad, hermano? Eso no se espera. Nada de arrugas, nada de enfermedad, nada de dolencia, nada de debilidad, nada de lágrimas, nada de dolor, nada de envidia, nada de eso, hermano, nada de pereza. Imagínense, qué maravilla. Vamos a tener la fuerza plena en un cuerpo glorificado para servir y adorar al Señor y trabajar en el reino de Dios eterno que nos espera. Pero eso es cuando Él vuelva. Y eso se llama las bodas del Cordero. Él viene a buscar una esposa flamante, gloriosa, sin mancha, sin arruga. Por eso está trabajando en nosotros. La manera, podríamos decir, ordinaria, más normal, no extraordinaria, en la cual el Señor trabaja en los hijos de Dios es a través de la palabra.
Pero si el hermano o la hermana no le gusta ser disciplinado en la palabra o no se doblega a la palabra, el Señor tiene otras maneras. Hebreos capítulo 12 nos dice que el Señor al que ama, disciplina, azota. No te va a dejar, hermano y hermana, con tu carácter del viejo hombre. Se va a tratar contigo y a veces manda enfermedad. El Señor, manda enfermedad para que uno pueda entender, ser cada vez más semejante a Cristo y prepararnos para aquel día. Ayer leía un comentario de Timothy Keller sobre el matrimonio y él decía que tuvo la gracia de celebrar varios matrimonios en su ministerio como pastor en Nueva York. Bueno, yo no tuve todavía ese privilegio, pero sí, mirando a algunos que están aquí ya, he celebrado algunos matrimonios, algunos hermanos que están aquí. Y hay un momento, decía él, clave, que es como el clímax de la ceremonia. ¿Saben cuál es? Cuando el que está esperando a la novia ahí, acomodándose, con ansia, mira a la mamá, miran al papá, pero hay una expectativa. ¿Por quién? Por ella. Y a veces ella tarda a propósito, ¿verdad? No tarden demasiado, hermana. Por el pastor también, tengan, ¿sí? Piedad del pastor. Pero hay un momento clave. Cuando ella aparece, vestida de blanco, hermosa, ataviada para él. En ese momento, él se emboba. Él pierde sus sentidos. Le puedes pedir lo que sea, te lo va a dar, porque él está mirando a su novia, que es su prometida, acercándose al altar. La belleza, él está perdidamente enamorado en ella y se sorprende de que una mujer como esa que está entrando se va a casar con él. Él está perdidamente enamorado de ella. Yo recuerdo la entrada de mi esposa, un momento glorioso. Bueno, hermanos, dice que ella está ataviada en las bodas del Cordero con un vestido limpio y resplandeciente. Recién cantábamos que la justicia del Señor nos es dada a nosotros por la fe y nuestra suciedad le es dada a Él por la fe, para que nosotros seamos justificados por la fe, no por nuestras obras. Nuestra porquería, nuestros pecados, nuestras inmundicias, todo lo malo nuestro fue transferido a Él en la cruz. Y todo lo que Él es y vivió nos es transferido a nosotros gratuitamente. Bueno, esa justicia del Señor es ese vestido. Y Él está trabajando en nosotros para que cuando llegue aquel día, Él pueda mirar a su iglesia y estar perdidamente enamorado por ella, para casarse con ella. Así nos ama el Señor. Y no nos amó cuando éramos lindos. Nos amó mientras éramos nada, pecadores. Así nos amó, así nos visitó y así nos atrajo a sí mismo. Y así está trabajando para obtener una iglesia santa y sin mancha. Y el corazón del Señor late por su iglesia. Él nos ama, Él es nuestro amante. Esa es la relación que tenemos que tener y aprender con nuestro amado Señor Jesús. Cuando aparezca aquel día el Señor y ella descienda como una esposa ataviada para Él, el corazón del Señor va a latir aún más fuerte. Porque la consumación del plan de Dios va a llegar a su clímax en esas bodas del Cordero. Ese es nuestro destino. ¿Se imaginan, hermanos, cuánto nos ama el Señor? Bueno, eso es lo que los maridos deben entender. Los maridos deben entender el amor que Cristo tuvo para con la iglesia y que tiene y que tendrá eternamente, porque es esa capacidad de experiencia y vivencial de ese amor que nos capacita para que amemos
a nuestras esposas. Justificación, santificación, glorificación. Verso 28 dice Pablo, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Así también. Todo lo que se dijo, hermanos, doctrinalmente aquí, que es una parte muy práctica, ¿verdad? La parte más práctica es la doctrina, hermano. No podemos jamás olvidar la doctrina, porque es la doctrina de la justificación, del evangelio, de la obra de Dios, la que nos da la posibilidad de ser prácticos. A veces queremos la practicidad sin la doctrina y caemos en el legalismo. Pero el entendimiento de lo que el Señor ha hecho por nosotros nos lleva a vivir una vida práctica con nuestras esposas. Por eso Pablo dice, así también deben amar a sus mujeres, los maridos, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Yo no puedo herir, ofender a mi esposa sin yo perjudicarme a mí mismo, porque somos una unidad. Ya no somos dos, somos uno. Así que el Señor dice claramente en su palabra que ya no somos dos, sino uno. Y Él está comparando el trato que el marido debe tener para con su mujer al cuerpo, a su propio cuerpo. Esta semana estuve y estoy un poco enfermo todavía, pero ahí con la ayuda del Señor y los hermanos. Y uno cuida de su cuerpo. Si está cansado, ¿qué hace? Descansa. Si le da algo, que toma la medicina. Si tiene hambre, come. Bueno, de la misma manera que nosotros cuidamos a nuestros cuerpos, debemos cuidar a nuestras esposas, porque son como si fuesen nuestro cuerpo. Amén. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. No es que nosotros amamos a nuestras mujeres como nos amamos a nosotros mismos. No, amamos a nuestras mujeres porque son parte de una unidad con nosotros. Los maridos ya no son independientes en el momento que se unen a sus esposas. Somos parte de una unidad. Y ella es como si fuese parte de nuestro cuerpo. No como si fuese. Ella es una unidad con nosotros. Por ende, como es mi cuerpo, yo como cabeza tengo que cuidar de ella con mucho amor, así como el Señor cuida a su iglesia. Qué demanda tan alta, ¿verdad, hermanos? ¿Es posible lograr eso? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios por medio de Cristo. Verso 29 dice, porque nadie odió o aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Nadie odió jamás a su propia carne. Hermanos, a no ser que uno tenga alguna deficiencia mental, jamás va a odiar a su cuerpo. Aún aquellas personas que se dañan consumiendo cosas que dañan al cuerpo, aún esas personas cuidan de su cuerpo. Cuando tienen frío se cubren, cuando tienen hambre comen, cuando están cansadas descansan. Por eso nadie aborreció jamás a su propia carne. ¿Será que podemos llegar a odiar a nuestro propio cuerpo? Bueno, cuando descuidamos a nuestras esposas, es como si las estuviésemos odiando. No es necesario tener violencia de cualquier tipo, física o psicológica, para odiar a nuestras esposas. Así como dice la palabra, el que no corrige a su hijo a tiempo es porque ¿qué dice? Lo aborrece. A veces pensamos que no corregir a nuestros hijos es una forma de amor, pero en realidad la palabra nos enseña que es una forma de odio, porque estamos perjudicándolo. Bueno, hermanos, descuidar a nuestras esposas es como odiarlas. No debemos odiar a nuestras esposas, al contrario, debemos cuidarlas. Ellas nos fueron dadas para que nosotros las cuidemos. Como dice acá,
Nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta. Esta palabra se traduce en la Biblia textual, sino que la nutre. Está hablando de comida. Yo sé que hay muchos maridos que son muy diligentes en proveer comida y mucha comida en la casa para sus esposas. Ese es el deber del varón, traer comida, alimento a su casa. Si un marido, si un joven se quiere casar, sepa que la responsabilidad principal recae sobre él para que haya comida en su plato todos los días. Amén. Pero no es una comida solo material, también es una comida espiritual. El Señor le dio a Adán la responsabilidad de cuidar y de trabajar el jardín, el huerto. Así que el hombre tiene que trabajar para el sustento de su esposa, pero también tiene que trabajar para el sustento espiritual. Él debe compartir la palabra con ella. Él debe esmerarse con sus dones para que ella pueda ser preparada de la mejor manera posible para el día de Cristo. Él debe enseñarle las Escrituras, mostrarle lo que el Señor le ha revelado en privado. Ese es el deber del varón. Y cuando llegan los hijos, él debe convocar a la familia para leerles las Escrituras. Y cuando él ve a su esposa que está realizando ese trabajo, él debe apoyar, supervisar, animar, alentar, porque él es el encargado en la familia de sustentar, de nutrir a su esposa, claro, también a sus hijos. Así que hay un nutrimiento para ella, ¿sí? Que tiene que ver con la provisión material. A veces hay hermanos que piensan que han cumplido con su rol y con su función porque ya trabajan toda la semana y cumplen con pagar las cuentas y dar el dinero para las compras. Eso es una parte, hermanos, pero eso no es todo. Está la otra palabrita que dice, nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la nutre o sustenta y la cuida. Esa palabra cuida tiene que ver con un trato amoroso, con un cuidado cariñoso. La palabra en el griego da a entender la cubre, la calienta en un sentido de que provee amorosamente protección a ella en todas sus necesidades. Por ejemplo, si los dos salen y hace frío y ella empieza a hacer como un gesto, tengo frío, lo primero que debe hacer él, ¿qué es? Rápidamente sacarse la campera o el buzo y dársela a ella. Si están viajando en un viaje largo, él debería estar de la parte de la puerta, digamos de la ventana, porque si hay un accidente y alguien tiene que caer, primero debe ser él, cuidándola a ella. Si hay algún peligro en la casa, no es que él debe decir, mi amor, anda, mira, si hay algún ruido, tengo sueño. La linterna está ahí abajo, ten cuidado. No, él tiene que levantarse, no importa cómo se levanta, y sale. Y él da la cara, él protege. Si alguien llama a la puerta, decía el hermano John Piper, y hay problema en la casa Guzmán Justi, si el Señor se presenta y dice, tac, 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 no debe abrir mi esposa. Y si abre mi esposa la puerta y se encuentra con el Señor y hay problemas en la casa, el Señor le va a decir a mi esposa, querida hija Sara, ¿dónde está Tomás? Él no es como la serpiente que va a hablar con ella. Él va a hablar conmigo. Porque si hay problema en mi casa, el mayor responsable soy yo. Repito, si hay problema en mi casa, el mayor responsable soy yo. Amén. No, Señor, pero y aparezco yo, todo así despeinado ahí atrás. Se va mi esposa y el Señor me dice, bueno, Tomás, acá hay situaciones. Sí, Señor, pero no sabes, la mujer que me diste. Fue lo que le dijo Adán al Señor. Adán le culpó a Dios. Es la que me diste. Señor, no, hasta nos atrevemos a decirle al Señor, Señor, no tenés idea lo que es convivir con ella. ¿Verdad que somos así, hermanos? La consejería, yo a veces me río adentro. Ahora los hermanos capaz no van a venir más a hacer consejería porque saben, este se está riendo adentro. Pero a veces me río adentro en la consejería porque yo ya sé las partes, cómo suceden, ¿no? Él habla y él habla 20 minutos. ¿Y cuál es el tema de él? Ella. Después habla ella otros
20, 30 minutos. ¿Y cuál es el tema de ella? Él. Me pasa, hermano y hermana, vos no sabe este. Sí, hermano, pero vos no sabe esta. Pero cuando el Señor empieza a obrar en los corazones, ese discurso se vuelve, sí, hermano, en realidad lo que ella está diciendo, yo me estoy dando cuenta que tiene razón. Soy un... Uf. Y a veces se ponen a llorar los hermanos. Y saben, hermanos, yo tengo en mi escritorio, los hermanos saben, servilletas para los momentos de llanto. Yo oro que haya mucho llanto, porque es la mejor manera de sanar nuestros corazones. Cuando empiezan a llorar, a arrepentirse, a pedirse perdón. He visto, y acá hay testigos, delante mío, hermanos y hermanas que delante mío se han abrazado, se han reconciliado, se han pedido perdón. Claro, saben que cómo soy yo. Ahora te levantas y le das un abrazo a tu esposa. Ahora, hermano, sí, ahora. Y ella ya se levanta y él, bueno, pero si él se levanta así, hermano, no. A veces hay como que empujar, ¿verdad, hermanos? Hay que empujar hasta que la persona se rinde y deja de culparle al otro y piensa en sí mismo. Y ahí empieza a haber liberación, restauración, amor ágape. Terminan las consejerías. Yo no digo que la consejería no sea útil, hermano, y no tampoco me estoy quejando de que hay mucha consejería. No, no, no. Son espectaculares, es un medio de gracia tremendo que Dios dio, pero se reducirían muchísimo si nos volvemos a esto. Nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la nutre y la cuida, la trata con amor. Hay hombres que se preocupan tanto del aspecto material, pero descuidan el aspecto afectivo, cariñoso. Y hay hombres que se preocupan tanto del aspecto afectivo, pero descuidan el aspecto material. Está también aquel que es demasiado místico, demasiado místico. Yo no estoy en contra del misticismo, siempre y cuando sea un misticismo que nos lleve a la practicidad. Amén, hermanos. Así que el Señor nos está llamando a que podamos tener ese equilibrio. Por ejemplo, ella dice, yo tengo un marido que es muy cariñoso conmigo, me compra cosas, me habla, me lleva aquí, me lleva allá, pero a la noche la heladera está vacía. No puedo salir nunca de vacaciones a ningún lado, porque es espectacular. Pero ella a veces dice, Señor, demasiado cariñoso ya le hiciste a este, que sea un poco más trabajador. Mi amor, hoy me quiero quedar contigo porque te amo tanto y no me quiero ir a trabajar. Ay, Señor. Entonces hay que encontrar el equilibrio entre las dos cosas. Tiene que ser trabajador, tanto en el ámbito material como espiritual, pero también tiene que ser afectivo, amoroso, cariño. Hermanos, ese lado es fundamental. Ella es como una flor. En mi casa tenemos flores, plantas. La que se ocupa de regar las plantas, ¿adivinen quién es? Sara. Todos los días. Y ahora le está enseñando a mis nenas. Todos los días ahí, junto. Y si deja de hacer ese trabajo, hermanos, ¿saben qué sucede con las plantas? Se secan, se empiezan a volver hasta medio raras hasta que se mueren completamente. A veces uno ve a la mujer casada que no ha recibido el riego del amor afectivo, de ese cuidado por años, y la ve seca, seca. Pobrecita, ¿verdad? Claro, tiene comida, tiene la heladera llena, se va de vacaciones, regala cosas, pero no hay amor, no hay cariño, no hay protección, no hay... El hermano Samuel Pérez Millo decía que los maridos debemos ser también un poco psicólogos. Hermano, es necesario hablar mucho con nuestras esposas, que abran sus corazones. Hay hermanos que parece que le tienen miedo a sus esposas más que al Señor. Hermano, pero ¿por qué no hablas con tu esposa si tiene estas situaciones? Y sí, sí, hermano, lo voy a hacer.
después de 25 años, hermano, ¿hablaste con tu esposa? Lo voy a hacer. No, hermano, hablen, saquen eso. Ellas necesitan hablar, sacar lo que está ahí adentro. Y nosotros necesitamos escuchar y hablar con ellas. Cuando ellas hablan con nosotros, ya no van a necesitar hablar con los demás. A veces las hermanas quieren hablar con las demás o con los demás porque no tienen un oído. A veces, hermanos, miren, es simple a veces. A veces es simple. Es sentarse y escuchar. Simplemente eso. Y cuando escuchamos, entramos en empatía con ellas porque a veces están sufriendo. Hermanos, yo le digo por experiencia personal. Yo he llorado mucho con mi esposa, solas. No por mis problemas, por cuestiones suyas. Y hemos llorado juntos. El Señor me ha dado la gracia en los años de poder entrar en empatía con ella. Pero al comienzo no era así. Al comienzo ella hablaba y yo dentro, otra vez, Señor. Bueno, Señor, ayúdala, Ana, por favor, ayúdale vos, Señor, porque yo no puedo. Pero el Señor quiere que estemos ahí escuchando, aconsejando, exhortando, animando, cubriendo la parte psicológica, la parte del corazón. Y entonces ella termina muchas veces y dice, gracias por haberme escuchado. Y muchas veces pasó lo contrario. Gracias a Dios mi esposa no predica, porque si no ella contaría la parte contraria. ¿Cuántas veces yo he tenido que hablar y ella escuchar y animar? Ese es el matrimonio, hermanos. Es amor, ágape. Ella es la ayuda idónea, pero él también es su ayuda. Nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿A qué se está refiriendo aquí el apóstol Pablo? Él vuelve a Génesis capítulo 2. En Génesis capítulo 2, el Señor, después de haber creado a Adán, ¿saben lo que dijo? No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. ¿Saben qué hizo, hermanos? Trajo a todos los animales y dice que Adán le puso nombre a todos los animales. ¿Y saben qué dice la Escritura? Que no se halló en los animales ayuda idónea para él. No se halló. Hay veces que en los matrimonios los animales parecen más importantes que nuestras esposas. Hay maridos que le dan más atención a sus perros que a sus esposas. A veces viajan, están lejos y llaman a la casa y le preguntan, ¿cómo están? Bien, sí, pero primero, mi amor, ¿cómo está Pupi? Pupi es un nombre de perro, ¿verdad? ¿Cómo está Pupi? ¿Le estás dando de comer? Él está pensando más en Pupi que en, qué sé yo, su esposa que se llama Esther. Su ayuda idónea es la esposa. Dice que el Señor hizo dormir, entrar en un dormitar a Adán tan profundo y quitó de la costilla de Adán para crearle a Adán una ayuda idónea. Cuando Adán vio a Eva, ¿qué dijo? Ahora sí, esta es carne de mi carne y huesos de mis huesos. Será llamada, ¿saben cómo? Varona. Varona. No pega tanto ese, ¿verdad? Hoy, acá viene mi varona. No, ¿verdad? No se usa tanto hoy, pero eso es lo que dice la Escritura. Porque en hebreo, varón es ish. Como cuando el paraguayo se enoja y le reta a su ish. Así es. Ish es. Y la mujer es isha, porque proviene del varón. Entonces, cuando él la ve a ella, dice en hebreo, yo leí ayer de Timothy Keller, decía, finalmente, él encuentra su complemento en ella, porque es de su misma sustancia. Por eso cuando Pablo dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, se está refiriendo exactamente a aquello que Adán dijo allá, hablando de Eva, porque Pablo está pensando en Cristo y en su iglesia.
Así como Adán durmió, Cristo entró en un dormitar por 3 días y 3 noches, y al tercer día resucitó. Y de su costado perforado salió la sangre y el agua. La sangre para limpiarnos y el agua para darnos vida. Y la iglesia es fruto de su aflicción. Y cuando Él nos ve a nosotros, que por la fe hemos nacido de nuevo, dice de nosotros: esto es mi cuerpo, mi carne y mis huesos. Aleluya. Gloria a Dios por esta revelación tan grande. Este es el gran misterio que los maridos debemos entender para poder aplicarlo en nuestras vidas matrimoniales. Por eso en el verso 31 Pablo dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, trayendo en mente Génesis capítulo 2, versículo 24. O sea, Adán, figura de Cristo, y Eva, figura de la iglesia. Y acá hay otro aspecto importante: por esto dejará. Hermanos, atendamos bien los que se van a casar, y capaz los que ya se casaron, si aún no lo han hecho. Acá el texto dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá. Por un lado dejamos y por otro lado nos unimos. Hay veces que al varón le cuesta un poco más ese, ¿verdad? El primer problema: mami, vos sabés que mi esposa me está tratando mal. Vos no cocinás como mi mamá. Uy, hermano, si vos querés tener problemas, pero serios, en tu casa, decí esa frase. Cuando empezamos ese tipo de cosas, hermano, el varón tiene que abandonar esa relación de subordinación a sus padres para empezar a ser él cabeza de su familia. Deja, se corta. Y los padres también tienen que aprender, se corta, padres. Nosotros todavía estamos en una etapa donde están ahí. Va a llegar capaz el momento donde hay que cortar. Y hay que cortar. Y yo les aconsejo a los jóvenes, si pueden salir antes de su casa, mejor. Salgan. Paguen su alquiler solos, paguen la luz de Ande solo, porque cuando llega la boleta de Ande, ay Señor, nuestro corazón, ¿verdad? Porque a veces Ande te hace ese chistecito, ¿verdad? Que ¡pum! Te triplica la cuenta. Para ver si estamos bien de corazón. Solamente para eso. Así es Ande, ¿verdad? Y uno va y abre y ve ahí la cifra. Bueno, eso cuando viví en la casa de tus padres, uno cómo va a buscar la cuenta de Ande. Relajado. Vaya, abre, pack. Papá. Mamá, dale a papá. Pero cuando uno empieza a tener que sacar de su bolsillo, cuando uno ve la ropa que está sucia por 2 semanas y no lavó todavía en su casa, porque ya no está la mamá que te lavaba la ropa o la empleada que realmente parece que en este tiempo hemos vuelto a la esclavitud. La queremos tratar como una esclava. No, no es así. Entonces los varones dejan a sus padres, el varón deja, abandona. A veces hay una relación de tanta dependencia con los padres que eso afecta mucho su nueva relación con la esposa. Hay como un vínculo negativo. Ahora, eso no significa que, bueno, papá y mamá, chao, nunca más, véanse ustedes. No, tampoco eso. Salen. Por ejemplo, en Paraguay tenemos la cultura de que los padres crean un ambiente en la misma casa, en el mismo territorio, para que sus hijos vivan casados ahí. ¿Eso es aconsejable? No. Huid de eso. Huyan por sus vidas. Si pueden estar y se dan las condiciones, porque de otra manera no te podés casar todavía. Pero si te podés casar es porque vos ya podés pagar un alquiler lejos de la casa de tus padres. Lejos.
No porque yo estoy diciendo que no hay que estar nunca más con tus padres, sino porque así va a ser más difícil que a la primera dificultad corras 2 cuadras y ya estés bajo la cobertura de tu mami y aprendas a ser el varón que el Señor te ha llamado a ser. Y vas a visitar a tu mamá de vez en cuando, como corresponde. Así que si podemos, evitemos eso. Si podemos, ¿verdad? Hay casos excepcionales. Por la duda, hermano, yo me fui a Italia, imagínense. 11.000 kilómetros, no sé cuánto, de distancia. Así que cero estrés. Llamábamos, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, excelente. ¿Ustedes? Excelente. Amén. Sigamos. Cada uno con su propia vida. Se corta y se comienza algo nuevo. El varón, sobre todo el varón. La mujer puede estar en la casa hasta el último momento y él va a buscarla. Lloran, se despiden. Yo veo ya que se acerca ese día. Estoy comprando un... Y el que se hace... ¡Pum! Certero, tiro certero para que no haya... Pero va a llegar ese día. Y cuando llegue ese día, lo que estoy predicando ahora hay que ponerlo en práctica. Amén. Oren por nosotros. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. El gran misterio revelado en las Escrituras, porque cuando la palabra en el Nuevo Testamento dice misterio, no es algo escondido, sino algo que fue revelado, pero que estaba escondido y que fue revelado en los últimos tiempos. En el capítulo 3, al versículo 1, Pablo dice: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, mas ahora es revelado por sus santos apóstoles, a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es el misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. El misterio es que tanto los gentiles como los judíos, por la sola fe en Jesús, son parte del cuerpo de Cristo. O sea, el misterio tiene que ver con la iglesia, Cristo y la iglesia. Ese es el misterio, esa es la historia, ese es el romance. Y así como Dios le presentó a Eva a Adán, así Dios está preparando por el Espíritu una esposa para su Hijo Jesús. Hermanos, ¿estamos listos para esa boda? Ustedes saben, yo lo digo con mucho respeto y temor. Hay hermanos muy serios que dicen que no todos los creyentes van a participar de las bodas del Cordero, sino solo aquellos que se prepararon. No voy a entrar en temas doctrinales porque esa no es la idea, pero podría ser cierto. Amén. ¿Qué significa que hay creyentes de segunda categoría? Hermanos, el Señor nos ha llamado a ser responsables con la administración de sus asuntos en este tiempo. Y tenemos que vestirnos del Señor todos los días y cumplir con aquello que el Señor ha llamado a su iglesia, para que cuando llegue aquel día lo recibamos con confianza, no con temor, no con vergüenza. Amén. Concluimos. El verso 33 dice así: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hermanos, cada uno de los que están casados ame a su mujer, no dice a la mujer del otro, a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete, esa palabra respete a su marido, aquí es tenga reverencia, y se utiliza en reverencia a su creador por las criaturas,
hacia Dios. Es el mismo término que se utiliza. Imaginen la reverencia que tiene que tener la esposa hacia su marido que representa a Cristo. Ustedes saben que hace tiempo un hermano Fernando Miranda, que es un profesor del IBA, me mostró para mí un diamante. Él me dijo que en el griego aquí, en este texto, no muchos traducen correctamente, porque entre la exhortación, por lo demás, cada uno ame también a su mujer como a sí mismo, y al marido, y la exhortación a la esposa, y respeta a su marido, hay una palabra en griego que es gina. Esa palabra gina tiene el significado de a fin de, con el propósito de. Entonces parece que la conclusión es, maridos, amen a sus esposas como a sí mismos, a fin de que ellas puedan respetarlos. O sea que si ella no recibe la provisión del amor de su marido, va a ser incapaz de poder voluntariamente respetar y reverenciar a su propio marido. Dije la semana pasada y hoy lo repito, yo no conozco una sola hermana que sea cristiana, tenga temor de Dios y que tenga un marido que la ame y que se esfuerce en amarla como Cristo ama a la iglesia, que no se sujete voluntariamente y gozosamente. Así que mucho depende de quién, de nosotros, los maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Mujeres, respeten a sus maridos como a Cristo. Y que eso pueda ser lo que impacte en este mundo de tinieblas para la gloria de Dios. Considerando esto, hermanos, cada matrimonio debería, yo ya lo hice, evaluarse a sí mismo y decir, bueno, ¿cómo estamos en esta área? ¿Cómo estamos en estos roles? ¿Estamos en un 6, 4, 3, 8, 10? Es bueno evaluarse, preguntarse. Y si no estamos cumpliendo con esto, es bueno que lo hablemos, que lo consideremos, que pidamos ayuda, pero hablen sinceramente. Hermanos, es bueno poder hablar con la esposa. Marido, tu esposa sabe cómo sos. Ella te conoce. Sobre todo si ya tenemos más de 10, 15, 20, 30 años de matrimonio. Ella sabe cómo sos. Vos no tenés la capacidad de saber cómo sos. Aceptá. A los que se van a casar, les advierto que van a escuchar cosas que no quieren escuchar de su cónyuge. No da gusto cuando te muestran tus defectos, pero ese es el camino para cambiar. Mujeres, escuchen a sus maridos, porque ellos las conocen como ningún otro, y hablen sinceramente y busquen realmente poder cumplir con este estándar tan alto que Dios ha puesto en su palabra, empoderados por el Espíritu Santo. Hermanos, necesitamos urgentemente matrimonios llenos del Espíritu Santo. Necesitamos maridos que amen con amor ágape a sus esposas. Necesitamos esposas que se sujeten a sus maridos para la gloria de Dios. Ese es el mandamiento, su palabra permanece para siempre y por eso la predicamos, no obstante estemos en un tiempo donde esto ya se perdió. Su palabra es eterna. Amén. Señor bendiga a la iglesia. Vamos a orar.